Antes de escuchar a Quilapayún, escuchábamos el tráiler de Escucha Chile, que es el nuevo proyecto de documental sonoro que va a empezar a emitirse a partir del próximo lunes 9 desde las 11 de la mañana acá en Radio Universidad de Chile, para luego quedar ahí disponible también en podcast a través de sonora.media. Para conocer respecto a este proyecto, tenemos al otro lado de nuestro teléfono a nuestro Zoom, más bien, a nuestro colega, también hombre de radio. Yo le tengo profunda admiración, creo que hay poca gente en nuestro país que ha investigado tan a fondo en la historia de la radio en Chile, el documental sonoro, y también ha creado mucho documental sonoro y de ficción y otras cosas. Raúl Rodríguez, académico de la Facultad de la Comunicación e Imagen, está al otro lado de nuestro Zoom. Raúl, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Buenos días, Antonella. Bueno, muchas gracias por comenzar la mañana así con todas esas flores. Maravilloso, güey. Bueno, muy contento porque estamos a pocas horas del estreno de este podcast documental, una contribución también para la memoria sonora, radiofónica y sobre todo en el contexto de los 51 años del golpe de Estado. Bueno, pues si hay gente más joven quizá que nos escucha y no sabe lo que es Escucha Chile. Escucha Chile fue un programa que se emitió desde Radio Moscú, armado por un grupo de hombres y mujeres que estaban en el exilio y que durante 17 años fueron, incluso para el interior del país, la manera más eficiente y eficaz de conocer lo que estaba pasando en Chile durante dictadura, ¿no? Preguntarte primero por el peso en términos testimonial y en términos comunicacionales que para ti tiene Escucha Chile y por qué era importante rescatarlo. Bueno, se dan varias cosas, Antonella. Creo que tiene que ver un poco con la línea que he ido trabajando en el campo de la no ficción, en este caso del documental sonoro o documental radiofónico, para que la gente pueda acercarse un poquito más a este género. Es que la historia estaba contada en libros de Volodya Teitelboim, de José Miguel Vargas, que fue uno de los fundadores de Escucha Chile, y también en algunos documentales audiovisuales. El último que fue el año, hace poco tiempo, hace aproximadamente un año y algo, que se llama Mosca. Entonces, pero no había ningún documental sonoro relacionado a este programa de radio que es sonoro y radiofónico. Entonces decía, ¿cómo es posible que se dé esta contradicción, esta paradoja o esta falta de haber hecho un especial de radio, en este caso a través del documental, relacionado a Escucha Chile de Radio Moscú? Efectivamente, este programa comenzó el 18 de septiembre de 1973 en Moscú, a propósito de que justamente Volodya Teitelboim estaba en el exilio. Entonces finalmente es mandatado por la cúpula del Partido Comunista para poder irse a Moscú. Lo agarra Radio Moscú con el apoyo del gobierno soviético en ese momento, y él emite el primer comentario, la primera declaración a nombre del Partido Comunista en relación con lo que había sido el golpe de Estado y hasta ese momento lo que se creía que había sido el asesinato del presidente constitucional Salvador Allende. Y a propósito de eso, el gobierno soviético apoya la idea de poder hacer un programa que se llamaba Escucha Chile. Y con esto quizá termino, te doy el pase, que cómo comienza el nombre, porque siempre hay mucha idea de cómo comenzó a llamarse Escucha Chile. Entonces, justamente comenzó la idea, que estaba ahí hablando la gran Katia Olevskaya, una voz muy reconocida ucraniana, que es la marca de Escucha Chile, y estaba con Luis Cecchini, un argentino, que era el encargado de los servicios para todas las voces en español de Radio Moscú. Entonces él dijo algo así como, habla Moscú. Y ella dijo, Escucha Chile. Y ahí comenzó esta historia. Bueno, es una historia fundamental que marca la historia de la radio, sin duda. Y ahí me aparece una segunda pregunta, Raúl, que tiene que ver con toda tu experiencia trabajando en distintos proyectos de radio informativa y también de radio de documental sonoro. Tú acabas de terminar tu doctorado investigando, ¿cierto?, las radios las radios comunitarias y el trabajo que se hace desde distintos lugares de toda Iberoamérica, ni más ni menos. Y me imagino que con esa perspectiva, también estéticamente, lo que lograron hacer en términos comunicacionales y de recursos sonoros y radiales, tiene que ser súper interesante lo que te fuiste encontrando. Cuéntanos respecto a eso. Es una muy interesante pregunta, porque hoy día un podcast que se lleva a la radio, que de la radio va al podcast en este caso, no puede entenderse si no hay sonido, si no hay un diseño sonoro detrás.
una estética sonora que lo acompañe. Entonces yo creo que ahí se dan dos cosas. Primero, cómo poder recuperar los testimonios de las personas vivas y aquellos, por ejemplo, que no están, que fueron tan fundamentales como José Miguel Vara, recuperar esos testimonios, ese material de archivo. Y por otra parte también tiene que ver con cómo recuperar, restaurar, eso es muy importante, restaurar el audio que viene en onda corta, porque en ese momento estamos hablando de que la onda corta se escucha para que la gente, quizá que sea mayor que nosotros, se recuerde, se escucha peor que la M, tiene una peor calidad del sonido. Entonces recuperar ese archivo que sea inteligible para la gente que lo está escuchando implicó restaurarlo, editarlo y sobre todo, lo más importante en términos de investigación, Antonella, sorprenderse con todo lo que yo escuché. O sea, realmente ha sido un proceso hermoso de investigación, de encontrar la historia de este programa, pero la historia asociada a los chilenos que no sabían en ese momento lo que estaba ocurriendo. Entonces, la gente en Chile escuchaba la radio Moscú escondidas, porque también se decía que la DINA andaba patrullando las poblaciones tratando de captar la señal de Escucha Chile y de quienes supuestamente, cosa que no se podía hacer, de quienes supuestamente estaban escuchando Escucha Chile para informarse de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo los años iniciales de la dictadura, que fueron muy, muy duros para la izquierda y para la Unidad Popular. Claro, es una locura pensarlo así, Raúl, en nuestros tiempos, ¿no? Pero primero nosotros que amamos la radio y nos dedicamos a ello, pensar en el ejercicio de desde Moscú informarle a los chilenos en Santiago lo que estaba pasando en Santiago. Por solo dar un ejemplo, ¿no? Por supuesto, Escucha Chile hablaba de lo que estaba sucediendo a lo largo del país, pero a propósito de eso mismo, ¿no? Uno no deja de llamar la atención y decir, pero ¿cómo en ese momento de tanto control, de tanta información falsa, ¿no? Y de tanta límite respecto al ejercicio del periodismo, ¿cómo era que ellos lograban levantar y sacar información para luego poder generar los contenidos del programa? Bueno, querida Antonella, otra muy buena pregunta. Yo creo que ahí invitadísimos a escuchar el primer episodio, porque el primer episodio, que se llama Salvar Vidas, que es una palabra tan importante en los primeros años de Radio Moscú y Escucha Chile, era poder denunciar lo que estaba ocurriendo y salvar vidas. Entonces ahí, en el primer episodio, lo que intento hacer con todo un trabajo de investigación detrás, con todos los testimonios vivos y archivos, es reconstruir ese proceso de información clandestina que llegaba, que comenzaba en Chile a través de distintas personas, de prisioneros, de familiares que entregaban la información a lo que se conocía como el buzón. Y ese buzón eran personas asociadas al Partido Comunista u otros comunicadores afines a la izquierda que podían de una u otra forma procesar esa información, llevarla a Argentina, mandarla a embajadas, mandarla a través de pequeños papelitos. De hecho, voy a hacer un spoiler, como se dice, que lo contaba una auditora, una sobreviviente de este proyecto y protagonista, que también metían papelitos en las colonias Flaño. Imagínate, las colonias Rodrigo Flaño, que eran esa cajita verde. Imagínate que cuando nosotros, los más pequeños de los años finales de los 70, 80, cuando nacimos en esos años, los primeros años cuando éramos pequeños, veíamos esta colonia, bueno, los perfumes eran quizás muy lejanos todavía para muchos, Rodrigo Flaño, y ahí metían papelitos que luego llegaban misteriosamente, digamos, por todo este circuito clandestino a Moscú, y Moscú quizá a veces en menos de 24 horas ya estaba informando sobre aquello. Entonces es una cosa hermosa, a la vez terrible, a la vez desafiante, porque es vencer el miedo y sobre todo de poder hacer de que esta información rebotase en Chile y en las agencias internacionales. Ahora, es increíble cuando uno lo piensa así, ¿no? Es como de verdad hay un ejercicio heroico, pensamos en el ejercicio periodístico, en la importancia de estar informado y también... O sea, pensamos que Escucha Chile se transmitía desde Radio Moscú. Acá en Chile habían muchos auditores y auditoras interesados en cuál era el relato que se estaba construyendo desde allá, a partir de esta información que estaba vedada de comunicar acá, pero también para todo el exilio, ¿no? Para todos quienes estaban en Europa, especialmente, ¿cierto? Y en otros lugares que también a través de escuchar... O sea, no, yo creo que en nuestra generación podemos empatizar, pero no nos podemos imaginar lo que fue ese momento. Y ahí preguntarte también, Raúl, porque yo sé que tú trabajaste con muchos testimonios, no solamente con los materiales,
de los registros de cada uno de los programas, y además gran trabajo, porque son muchas horas de escucha. Es un programa que duró 17 años, o sea, como muchísimo trabajo. Pero además sé que también trabajaste con testimonios, ¿no? Hablando con gente que fue parte de este proyecto tan fundamental. ¿Qué fue lo que encontraste ahí? ¿Qué fue lo que más te conmovió, te sorprendió y te desafió también como periodista y comunicador? Yo creo que también tiene que ver ahí, ¿sabes qué? Con la importancia que tenía la radio y la información que se emitía desde Radio Moscú para poder, a través del boca a boca, poder ayudar a que otras personas se informasen de lo que estaba pasando con sus familiares y poder de una u otra forma también pasarle esa información a los pobladores, a otros compañeros de partido. Eso me pareció súper relevante porque acá yo creo que uno no tiene que quedarse solamente en las grandes personas que trabajaron, periodistas, comunicadores, escritores, políticos, sino también como la gente también común y corriente, que en ese momento le estaban ocurriendo cosas, mucha gente que fue detenida, que fue torturada y que no era partidario de ningún partido de la Unidad Popular, es decir, no era militante y que sufrió las violaciones a los derechos humanos. Entonces ahí tiene el valor del humano, es decir, que es una experiencia inédita que permite hoy día comprender y poner en valor la vida humana, pero y también el periodismo y la comunicación. Yo creo que también es súper importante. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos parte de las razones por las que habría que escuchar y aprender, emocionarse con esta serie de podcast documental Escucha Chile. Son 4 capítulos. Salvar Vidas, que se va a emitir el 9 de septiembre, Una voz que viene desde lejos el 16 de septiembre y va a caer el 23 de septiembre y El Retorno el 30 de septiembre, a hacer todo el recorrido durante estos 17 años que duró la dictadura y que paralelamente se emitió Escucha Chile. Y ahí, en términos más personales, Raúl, llevas muchos años trabajando con documental sonoro, llevas muchos años trabajando con Historia de Chile, tienes un libro que coordinaste increíble sobre los 100 años de la radio en Chile. ¿Qué sientes tú? ¿Qué te pasó a ti como investigador y como periodista cuando te encontraste con todo este material? ¿Qué sientes que aprendiste de estos maestros y maestras de la radio y los derechos humanos? Uy, yo creo que es súper importante, Antonella, eso, porque viene el aniversario del golpe de Estado, viene el aniversario del estallido social, y sobre todo el material, que me falta mucho material de los 70, todo esto que la gente que está escuchando, sean coleccionistas, aficionados, instituciones, falta mucho material de los 70 de Escucha Chile. Ya hay, pero falta mucho por recuperar. Y yo me concentré en gran parte, a propósito del episodio 3, del IVA a caer, de las protestas de los años 80, que comenzaron el 11 de mayo de 1983 y el retorno, que ya termina con el retorno a la democracia y el triunfo del no y luego de Patricio Erwin para el primer gobierno democrático. Es que ahí entendí el valor de la resistencia comunicacional que se dio en los 80, donde vuelve a creerse, después de 10 años de golpe de Estado, que es posible, a partir de la movilización popular, a partir del trabajo de las organizaciones sociales, de volver a creer de que pueden construirse nuevamente un proyecto democrático. Y eso creo que es súper importante, donde está en el centro el valor de los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, cosa que lamentablemente hemos perdido por el modelo neoliberal y capitalista de nuestro país. Ahí son tantas voces que, por eso digo que también para mí, para los investigadores, cuando hacemos este proyecto, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de emocionarse, de escuchar las voces del PRODEM, del Movimiento Democrático Popular, de la Alianza Democrática, también de todo lo que fue el atentado de los derechos humanos a los líderes sindicales como Rodolfo Seguel, como Manuel Bustos. Tanta gente tan importante que marcó una época, las mujeres por la vida, las mujeres por los derechos humanos, María Rosa, periodistas, la revista Cauce, Fortín Mapocho, APSI, etcétera, que lucharon en distintos frentes, desde la comunicación, desde los derechos de los trabajadores, por poder construir nuevamente una sociedad nueva que lamentablemente se había truncado según el proyecto de la Unidad Popular y de las fuerzas de izquierda hasta el 1973. Bueno, hay muchísimo que aprender y a partir del 9 de septiembre, el próximo lunes, a las 11 de la mañana, pegadito al semáforo, van a ir durante las siguientes 4 semanas los 4 capítulos de Escucha Chile. Y para ir terminando, Raúl, preguntarte ¿para quién? ¿Quién sientes tú que debería escuchar esta serie documental que desarrollaron? Bueno, yo creo que todos los chilenos, yo creo que es súper importante porque en un país que hemos hablado en los últimos 10 años aproximadamente, 10, 15 años,
mucho de la memoria y de la desmemoria. Y creo que esta memoria es una memoria, un patrimonio sonoro de todos los chilenos, independientemente de nuestro color político, permite entender una época, permite entender una generación o generaciones que vieron truncados sus sueños y otros que fueron creciendo al calor de la batalla, de lo que iba ocurriendo durante esos años. Entonces creo que ahí hay un aporte importante en términos de archivo, pero también en términos de historia. Y creo que eso nos convoca a todas y todos los chilenos. Y sobre todo que se llena de una u otra forma un vacío, que yo creo que lo habían aportado los libros, como decía al inicio de esta conversación contigo, y los documentales, pero no estaban sonoramente contados. Entonces yo creo que siempre un poco lo que digo, Antonella, que mucha gente a veces está aburrida de estos temas y dice, otra vez vamos a hablar de estos temas, otra vez vamos a hablar, pero es tanta el daño, tanto la violación a los derechos humanos que ocurrió en nuestro país, que quedan tantos temas por hablar, y creo que lo bonito del documental es que aporta un punto de vista. Queda mucho por contar, pero aquí hay un punto de vista interesante que sería importante que la gente lo escuchara y fuera también parte de la discusión a propósito del próximo 11 de septiembre. Sí, a mí me parece además como ultra necesario para todos los estudiantes de periodismo. Tú y yo hacemos clases, de hecho, el Raúl está en la Facultad de la Comunicación e Imagen ahora mismo y la tengo que dejar ir porque tiene que ir a hacer clases, pero me parece importante porque, claro, tú y yo le hacemos clases a los futuros periodistas y nosotros también hacemos parte de la generación que ya teníamos internet cuando entramos a la universidad, ¿no? Y ya empezamos a ejercer el periodismo con estas herramientas y estamos arriba del caballo respecto a lo instantáneo, lo accesible, que la información está ahí disponible. Pensar en cómo lo hicieron los colegas durante los 17 años de Escucha Chile a mí me vuela la cabeza solamente en reconocer el arrojo, la valentía, pero también el ejercicio periodístico que hay detrás, y yo creo que eso es algo que hay que conocer, hay que rescatar, hay que celebrar. Así que por todo aquello, muchísimas gracias, Raúl Rodríguez, por generar este nuevo espacio documental, y a partir del próximo lunes a las 11 de la mañana va a estar emitiéndose esta serie documental de 4 episodios. Escucha Chile, la voz de la solidaridad. Querido, te mando un abrazo y como siempre toda mi admiración. Muchísimas gracias a la Radio Universidad de Chile, al Fondo de Creación Artística de la Universidad de Chile, muy importante, que apoya estos proyectos de creación artística, radiofónica y sonora. Y un saludo a todos los auditores y auditoras y que sintonicen la radio, por supuesto. El semáforo la próxima semana, el lunes, y luego a las 11 de la mañana el primer episodio. Ya, querido, te mando un abrazo, que le vaya muy bien en su clase y nos estaremos encontrando pronto, seguramente. Nosotros dejamos ir a Raúl Rodríguez y también vamos a cerrar el programa, pero antes